Señor presidente de la CPC, señor presidente de la SOFOFA, señores presidentes de las ramas de la CPC, señoras, señores. Agradezco la invitación que se me ha hecho para presentar aquí sobre la coyuntura económica y las perspectivas, tanto, por cierto, la economía internacional, que pasa por momentos complejos, como sobre la economía doméstica. Mi agenda, básicamente, para esta presentación consta de 4 temas específicos. Primero, el escenario externo. ¿Y qué es lo que vemos en el escenario externo? Básicamente, un deterioro en ese escenario, especialmente en economías emergentes. Vemos mercados financieros con esto y de commodities más volátiles. Hemos visto esa volatilidad muy significativamente en los últimos días. Tendencias hacia la baja en los precios de las materias primas y menor crecimiento global, básicamente por menor dinamismo de las economías emergentes. Con las economías avanzadas, yo diría que bastante estabilizadas, lideradas por Estados Unidos, pero la economía emergente, y me voy a referir a eso, con una situación más deteriorada. Segundo tema, escenario interno, que en términos gruesos está en línea con nuestro informe de política monetaria, que recientemente se citara, que presentamos hace 3 semanas atrás ante el Senado de la República, con un crecimiento moderado este año. Nuestra proyección es entre 2 y 2,5%, y recuperación gradual también moderada durante 2016, un crecimiento marginalmente más alto. No obstante, por los riesgos que voy a mencionar más adelante, le pusimos un sesgo negativo al crecimiento. Tenemos que en ese escenario, por cierto, las holguras de capacidad se amplían, pero son relativamente bajas. No son las mismas holguras de capacidad que tuvimos en periodos anteriores, lo voy a mostrar, y por lo tanto sus efectos sobre menores presiones inflacionarias son menores de las que podríamos haber pensado. La inflación, por otra parte, tema muy relevante para nosotros como Banco Central, al cual me voy a referir también en extenso, converge, pero permanece alta por un tiempo prolongado, mayor que el que estimábamos hace un tiempo atrás. Tercer tema, riesgo. La verdad es que hoy día vemos riesgos significativos sobre la economía nacional. Principalmente vienen de afuera, pero también hay riesgos internos. La volatilidad financiera asociada a la decisión de la Reserva Federal, que ha estado muy en boga estos últimos días. China y América Latina, digamos ahí países emergentes. La mayor persistencia que tenemos en la inflación, para nosotros es un riesgo, por cierto. Y lo otro que se mencionaba durante la presentación del presidente de la CPC, el tema de la confianza, los indicadores de confianza que se mantienen bajos y no muestran recuperación. De hecho, nosotros en nuestras proyecciones para 2016 suponemos que se recuperan gradual, moderadamente, pero que se recuperan al fin y al cabo. Y por último, quiero cerrar mis palabras con algunas reflexiones sobre política monetaria, que de alguna forma reafirman lo que hemos dicho no solamente en el informe de política monetaria, sino que en nuestros comunicados de política monetaria y en nuestras minutas previas también, que para converger hacia la meta de 3% de inflación se requiere mantener un estímulo monetario importante, pero menor que el actual. Ok, vamos al primero de estos temas, el escenario internacional. El escenario externo, obviamente, para la economía emergente se ha vuelto más complejo, bastante más complejo. La recuperación en la economía desarrollada se consolida, pero las emergentes pierden dinamismo. Tenemos en ese gráfico ahí las economías emergentes son las de arriba y vemos que tenemos una reducción en las proyecciones de crecimiento del mundo emergente. Básicamente explicados por un menor crecimiento en China y de forma muy importante por un menor crecimiento muy significativo en Brasil. Ya voy a hablar algo de América Latina. Pero por otra parte vemos que en el caso de las economías desarrolladas, el crecimiento se ha ido, sí, algo acelerando. Obviamente que las economías avanzadas crecen menos que las economías emergentes, pero están creciendo bastante más de lo que crecían hace un tiempo atrás y vemos bastante más tranquilidad en muchos mercados. Vemos que Estados Unidos, insisto, se consolida con un crecimiento esperado para este año entre 2,5% y 3%, para el próximo año algo parecido. Europa, el tema Grecia parece haber
cedido, por lo menos por el momento, cedido las grandes presiones que hubo. Japón, si bien tuvo un segundo trimestre negativo, se explica por algunas cosas puntuales y también se espera un crecimiento algo menor que el 1%. Recordemos que Japón tiene un crecimiento potencial de menos de 1% también. Es decir, en el fondo, en general, vemos un mundo desarrollado que de alguna forma se ha asentado. Y eso es importante, porque de alguna forma van a ser los que van a tirar el carro, o por lo menos cierta estabilidad en el crecimiento. Y por otra parte, vemos riesgos importantes que se acumulan sobre el mundo emergente. En parte importante, esto sucede por el peor, como decíamos, desempeño de China y los otros países BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Ahí vemos en la lámina de la izquierda qué ha pasado con las proyecciones de crecimiento de los países emergentes para 2015 y 2016. Y vemos que en todos los casos, con la notable excepción de India, que tuvo además un cambio en sus cuentas nacionales, así que hay un cambio estadístico, pero con esa notable excepción, todos los países emergentes importantes, en este caso los BRICS, los de mayor tamaño, tienen reducciones significativas en su crecimiento, tanto el 2015 como el 2016. Por cierto, destaca en este panorama la fuerte caída que tiene Rusia y la fuerte caída que tiene Brasil. Sudáfrica también tiene una disminución importante, China moderada, pero disminución, y al fin y al cabo, mal que mal es la principal economía emergente, la segunda economía más grande del mundo, e India, como decía, una excepción en este escenario. Y algo similar, con menos intensidad, pero algo similar ocurre durante 2016. Bajo crecimiento de China, más factores de oferta explican la fuerte caída en el precio de los commodities. Ahí tenemos que el precio del cobre está en niveles de $2,3 la libra. Recordemos que llegó a su máximo en 2011-2012 en torno a $4 y hoy día está en 2,3 y muy volátil. Y por otra parte, una caída importante en el precio del petróleo, que se ubica hoy día en cifras entre 40 y 50. La decisión, por otra parte, de la Reserva Federal, más el aumento de riesgo que estamos viendo en las economías emergentes, aprietan las condiciones crediticias. Tenemos ahí qué es lo que ha sucedido en el último tiempo con los flujos de capitales a países emergentes, y en particular en este gráfico vemos América Latina. Y vemos que hay una caída significativa de flujos tanto de renta fija como de renta variable a nuestra región. Y por otra parte, más allá de esta caída que se observa en el margen, en general tenemos un aumento en los premios por riesgo de la región. Se ve eso con mayor o menor intensidad en las distintas economías emergentes. Insistimos, un mundo que se torna más complejo, particularmente por las economías emergentes, donde destacan, por cierto, la situación de Brasil, muy relevante para nosotros, y la situación de China. Lo que sumado al menor precio de las materias primas deprecia las monedas emergentes. ¿Qué es lo que hemos tenido en el último tiempo? Una fuerte depreciación de las monedas emergentes. La línea roja ahí es Chile. Chile se empezó a depreciar a partir de mayo del 2013. Hasta abril del 2013, la verdad es que teníamos una moneda relativamente apreciada. Y de hecho, las grandes discusiones eran por qué el tipo de cambio estaba tan bajo. Recuerdo que en esa época teníamos muchas reuniones en el Banco Central de algunos sectores productivos que nos iban a ver quejándose por el tipo de cambio, no hace tanto tiempo atrás. La verdad es que es notable que hoy día estemos en la situación inversa, digamos, con un tipo de cambio bastante alto. Pero Chile se empieza a depreciar, vemos ahí la línea roja antes, y tiene una depreciación significativa. Las otras monedas comparables, aquí tenemos América Latina, los exportadores de commodities y otras emergentes, se deprecian más tarde, pero en muchos casos mucho más significativamente. Vemos, por ejemplo, que América Latina, ahí está obviamente muy influenciado por Brasil, pero también por países como Colombia, se ha apreciado más que lo que se ha apreciado Chile, e incluso otras economías emergentes, similares a la chilena, también se han depreciado más. Los exportadores de commodities en promedio se han depreciado algo menos, pero igual en torno a 40%. La depreciación de Chile ha sido algo menos de un 50%. En América Latina, en particular, la situación se ha vuelto más compleja, pues al mayor deterioro de la actividad se suma, como voy a poner en la lámina siguiente, un aumento de la inflación. Ahí tenemos cómo han cambiado las proyecciones de crecimiento de América Latina, tanto el 2015 como el 2016. Y vemos
una caída significativa. Ahí tenemos cómo empiezan a moverse las proyecciones de crecimiento para el 2015, de aquí hacia acá, cómo se empiezan a caer las proyecciones para todos los países. Vemos la caída obviamente más significativa es la que se observa aquí en Brasil. En Brasil se está esperando una caída de la actividad en torno a 3% este año. No es menor, es una recesión de gran magnitud. Y si ven en el gráfico de la derecha para 2016, también se espera un crecimiento negativo. Eso unido a el resto de los problemas que tenía Brasil, ciertamente en una situación compleja esta economía. Brasil es un socio importante de Chile. Aproximadamente un 5% de las exportaciones chilenas van a Brasil. Pero no solo eso. Hay, como todos sabemos, ¿cierto?, inversiones chilenas de magnitud en Brasil. Así que no podemos descontar o pensar que los efectos de la situación en Brasil son menores para la economía chilena. Pero también vemos caídas importantes en las proyecciones de crecimiento de Colombia, de México, de Perú y, por cierto, lo que hemos visto en el caso nuestro, en el caso de Chile. Así que vemos que en general la región se ha ido deteriorando durante el último tiempo. De hecho, cuando uno ve las proyecciones que hace el Fondo Monetario Internacional para la economía mundial, la región que por lejos se ajusta más su crecimiento, su proyección de crecimiento hacia la baja es precisamente nuestra región. Y ello en América Latina se suma a elevadas inflaciones. La inflación empieza a subir en la mayor parte de los países. Chile está en rojo ahí, tenemos una inflación, todos ustedes saben, de 5%. Brasil se mide en el eje derecho y está más cercana a 10%. Pero hay aumento de inflación en Perú, en Colombia, que son bastante significativas. De hecho, vimos que hace una semana atrás Perú subió su tasa de interés de política monetaria y vemos que hay proyecciones de que Colombia seguiría pronto. De hecho, Colombia tiene estos días su reunión de política monetaria y podría seguir, si no ahora, algo más adelante, pero de alguna forma han dado a entrever que seguirán en esa misma dirección y lo mismo hemos hecho nosotros en el Banco Central de Chile. La notable excepción de este caso es México, donde la inflación, de hecho, la proyección de inflación de hecho ha bajado algo y se ha mantenido incluso por debajo de su meta, aunque se espera que el próximo año sea algo más elevada. Obviamente que en el único país de los que está aquí que se espera una reducción de la inflación es en el caso de Brasil, porque tiene inflación particularmente alta y se espera que con la recesión que está viviendo esas presiones bajen. Ahora, cuidado que en el caso de Brasil la depreciación ha sido particularmente importante. Así que ahí tenemos el tema del impulso monetario, como les mencionaba. En todos los países hay un impulso monetario significativo, con la excepción de Brasil, que ha subido fuertemente sus tasas de interés de política monetaria por la situación que están viviendo, y particularmente por la elevada inflación. Pero en el resto de los países hay una política monetaria que es bastante expansiva. Perú, como decía recientemente, que está aquí en negro, aumenta marginalmente su tasa recientemente, de 3.25 a 3.50. Colombia está algo más arriba, pero también se espera que aumente. Y en los casos de México y Chile, las proyecciones de mercado apuntan en la misma dirección. De hecho, las proyecciones de mercado están ahí en esos puntos, cada país con su respectivo color, y en todos se espera un menor impulso monetario. Impulso monetario, de todas maneras, pero menor impulso monetario que el que tenemos en la actualidad. Bien, eso es el escenario externo. En síntesis, un escenario externo que se ve más complejo para nuestra economía, donde destaca el deterioro de las economías emergentes y dentro de esas economías emergentes, América Latina. ¿Qué es lo que vemos en el escenario interno? Por una parte, un crecimiento moderado, entre 2 y 2,5%. Por otra parte, obviamente muy importante porque es nuestro mandato como Banco Central, la inflación ha sido persistente en un contexto de gran depreciación del peso, que explica principalmente ese aumento de la inflación, pero también de holguras de capacidad acotadas. La inflación anual del IPC se mantiene elevada por varios trimestres, influenciada por el tipo de cambio. Tenemos que hay un aumento importante del tipo de cambio que ha sido el principal factor detrás de esta mayor inflación. La inflación, como decíamos, hoy día se ubica en 5%, es la línea roja ahí, pero hay una cosa que deja claro esta situación del tipo de cambio. Si vemos la inflación de servicios, se ha mantenido relativamente estable, que esta línea verde aquí, y de hecho ha caído algo en el último tiempo. ¿Cuál es la inflación que ha aumentado fuertemente? La inflación de bienes, que es la línea celeste que está abajo, que hace no mucho tiempo atrás era negativa y que hoy día se acerca a la tasa de crecimiento del resto de los precios de la economía.
¿Y qué es lo que es esa inflación de bienes? Esa inflación de bienes es básicamente inflación liderada por, o por lo menos muy influenciada por el tema cambiario. Ahora bien, el hecho que no esté cayendo la inflación de servicios, de alguna forma, es un indicador de que las brechas de capacidad que tenemos no son tan amplias. La economía ha estado creciendo menos que su potencial, es cierto, pero también tengamos claro que hemos revisado de forma significativa el crecimiento potencial de la economía hacia abajo. De hecho, nosotros en el último informe de política monetaria hicimos una distinción entre el crecimiento tendencial de largo plazo, que es normalmente lo que entendemos por crecimiento a largo plazo, que es el que se usa en política fiscal, que nos dice cuánto puede crecer la economía en el largo plazo, que decimos que en el caso de Chile es alrededor de 3,5%. Lo bajábamos, lo teníamos entre 4 y 4,5%, es una baja significativa. Pero también hacemos una distinción con el PIB potencial propiamente tal, que es el relevante para las presiones inflacionarias. Porque cuando se viven situaciones como las que está viviendo Chile hoy día, que es un gran cambio en precio relativo, que es positivo, era algo necesario, un aumento importante del tipo cambio, y un movimiento de recursos desde, si quieren, el sector minero hacia otros sectores transables de la economía, es natural pensar que esta reasignación importante de recursos produzca alguna fricción en la economía. Entonces el potencial crezca algo menos que el tendencial de largo plazo, y de hecho nosotros estimamos que ese potencial hoy ya está creciendo solo 3%. Y eso mismo nos lleva a una brecha de capacidad, que es la que está marcada son distintas estimaciones. Estamos hablando de una variable no observable, por lo tanto muy difícil de estimar. Está, digamos, entre 0 y 1%. Si ustedes se dan cuenta en este gráfico, es mucho menos del exceso de capacidad que tuvimos a principios de los 2000 y bastante menos del exceso de capacidad que tuvimos durante la crisis financiera global. ¿Qué significa esto? Significa dos cosas. La primera, las presiones desinflacionarias o las presiones hacia la baja sobre la inflación producto del exceso de capacidad no son muy significativas. Hay, obviamente, pero no son particularmente significativas. Dos, ¿qué significa? Que probablemente tampoco el rebote de la actividad vaya a ser muy fuerte. Cuando vemos, el PIB está en rojo aquí. Cuando vimos en el pasado que se generaron grandes holguras de capacidad, la economía rebotó en forma relativamente importante. No es el caso en esta oportunidad. Y por eso es que nosotros estimamos un crecimiento relativamente moderado hacia adelante. Estas holguras de capacidad acotadas son coherentes con un mercado laboral que todavía mantiene cifras positivas. Si algo es positivo de lo que hemos visto en el último tiempo, y creo que tenemos que destacarlo, es que el mercado laboral ha mostrado mucha resiliencia. La tasa de desempleo, que está acá, se mantiene en torno al 6,5%. ¿Cierto? No tenemos incremento importante en la tasa de empleo. Podemos esperar que aumente en algo el desempleo, pero en general tenemos que ser claros, se ha mantenido en tasas relativamente bajas. Y no solo eso, sino que el empleo sigue con un crecimiento sólido, con un crecimiento en torno a 2%. De hecho, el empleo asalariado con un crecimiento más allá de esa cifra. Así que, más allá de las percepciones que tengamos sobre la posibilidad de un crecimiento, de un aumento en la tasa de desempleo que debiera producirse, pero debiera ser también moderado, hasta ahora lo que hemos visto es un mercado laboral muy sólido, muy resiliente al menor crecimiento. Y eso habla de forma positiva del ajuste que hemos hecho. Este es un ajuste que básicamente se ha producido vía cambio en precios relativos en forma bastante significativa, rápida, como mostramos previamente, más rápido que en otros países de América Latina. Un ajuste que hemos tenido en cuenta corriente muy fuerte. Recuérdense que hace 2 años atrás, en el 2013, teníamos un déficit en cuenta corriente de 4% y estimábamos que podía llegar a 5%, y hoy día estamos viendo déficit en cuenta corriente de 0%, básicamente cuenta corriente equilibrada o marginalmente negativo. No es menor el tema, no es menor porque hay muchos países de la región que han tenido un proceso de ajuste muy fuerte, como el que vimos previamente, y que no han hecho ese ajuste en la cuenta corriente. Y por lo tanto es un ajuste que todavía queda pendiente. Nosotros ya hicimos ese ajuste. Desde esa perspectiva, nuestra posición para emprender cifras de mayor dinamismo está... nuestra macroeconomía está perfectamente sana. No necesitamos hacer ajustes adicionales, a diferencia, insisto, de muchos otros países. Fíjense que incluso Brasil, con una recesión importante, tiene un déficit en cuenta corriente significativamente superior al nuestro. ¿Para qué decir Colombia, cierto? Con déficit en cuenta corriente muy, muy elevados. Nosotros, ese es un tema que el ajuste se ha hecho. Y una
y una perspectiva sobre este ajuste relativamente sano que se ha producido precisamente lo que tenemos en el mercado laboral. Desempleo que al menos hasta ahora no se ha visto mayormente afectado por lo que ha sucedido en la economía. ¿Qué es lo que vemos en política monetaria? La actividad lenta necesita una política monetaria expansiva, pero la convergencia de la inflación al 3% requiere moderar el actual impulso inflacionario. La política monetaria ha entregado un significativo impulso a la economía. Ahí tenemos las tasas de interés de política monetaria, que es la línea negra, que acuérdense que está al 3%, y tasas de interés de distintos instrumentos de mercado, instrumentos en general de largo plazo. Aquí tenemos los instrumentos nominales, la línea azul y la línea morada, la línea verde y la línea celeste, los instrumentos en UF. En ambos casos estamos hablando de cifras que están en niveles históricamente bajas. Son cerca de los mínimos históricos. La verdad es que en el margen han subido algo, pero estamos hablando de tasas de interés de largo plazo que son las relevantes para la inversión, que son muy bajas. Por ejemplo, lo mismo se ve con las tasas de interés de mercado. Por ejemplo, las tasas de interés para el crédito hipotecario, que se miden en el eje de la izquierda, igual que las comerciales, están en niveles que de nuevo son cercanos a sus mínimos históricos. Y algo similar ocurre con las tasas de interés de consumo. O sea, en general, esta política monetaria expansiva que hemos tenido se ha traducido en las tasas de mercado. Y creemos que ha tenido un impacto en la economía. O sea, creemos que la política monetaria más expansiva efectivamente ha tenido un impacto y hemos ayudado a este ajuste sano que ha tenido la economía. Ahora, tengámoslo claro, la política monetaria no produce milagros, ¿cierto? Por lo tanto, si bien ha ayudado a moderar la desaceleración de la actividad, evidentemente esta igual se ha producido. Pero naturalmente una política monetaria menos expansiva que la que hemos tenido hubiera sido bastante mayor eso. En ese sentido, como Banco Central, estamos muy conformes con el impulso que hemos dado, con el apoyo que hemos dado a la actividad económica. Pero la convergencia de la inflación al 3% requiere disminuir el impulso monetario. Y eso es lo que dijimos claramente en nuestro informe de política monetaria reciente, lo que dijimos en el comunicado reciente de política monetaria, que básicamente el impulso monetario que estamos dando hoy día, que es muy significativo, estimamos que para que la inflación converja a nuestra meta de 3%, se requerirá reducir en alguna magnitud. La política monetaria seguirá siendo expansiva por un largo periodo de tiempo, pero con algo menos de impulso que el que vemos hoy día. ¿Cuáles son los riesgos? En general dijimos que los riesgos para la actividad están cegados a la baja y tenemos la alta persistencia de la inflación es una de nuestras principales preocupaciones. Principales riesgos, ya los mencioné, pero voy a ir rápidamente sobre ello. El primero, el desempeño de la economía china. China es nuestro principal socio comercial, un 25% de nuestras exportaciones van a China, más de un 40% del cobre mundial lo consume China, es el gran determinante del precio de las materias primas. Por lo tanto, lo que sucede en China, obviamente que nos afecta, no solo nos afecta a nosotros. Ayer vimos que en China salió un PMI, este indicador de compras manufactureras, relativamente malo, y los mercados se movieron en todo el mundo, ¿cierto? Depreciación de monedas, caída en bolsa, etcétera, aumento de spreads. Es decir, tiene un impacto muy significativo sobre la economía mundial, pero particularmente sobre aquellos países productores de materias primas, y nosotros somos uno de ellos. ¿Y qué es lo que vemos hoy día? Y ahí se ve claramente en ese gráfico. La actividad está creciendo todavía en torno a 7%. Pero hay una serie de indicadores, que son básicamente los que mostramos ahí, ligados a la industria de la construcción, que muestran un peor desempeño en el margen. De hecho, cuando vemos aquí el PIB, que es la línea negra, el que está por arriba del resto. Es decir, estos otros indicadores, que pueden ser indicadores adelantados, muestran una economía creciendo menos que lo que está creciendo el PIB, lo que podría ser, insisto, indicio de una desaceleración adicional hacia adelante. Segundo, riesgo relevante, la política monetaria en Estados Unidos. En mi opinión, la pregunta no es si Estados Unidos va a subir o no va a subir la tasa, sino que cuándo va a subir la tasa. Y aquí se produce una cierta cosa curiosa, porque la verdad es que todos sabemos que Estados Unidos va a subir la tasa de interés, que lleva 8 años con una política monetaria ultra expansiva, y por lo tanto, lo natural es que empiece a normalizar su política monetaria. De hecho, si uno lo piensa conceptualmente, que Estados Unidos empiece a normalizar su política monetaria debiera ser una noticia positiva. Significa que la economía norteamericana lo está haciendo bien y, por lo tanto, va a una situación más normal. Es difícil entender por qué normalizar tiene una connotación negativa. Pero más allá de eso, que yo creo que puede ser una visión de mediano plazo, en el corto plazo esto produce mucha volatilidad.
los mercados se ponen muy nerviosos, las expectativas de aumento de la tasa en Estados Unidos hace que los flujos se vayan precisamente hacia ese país y salgan de economías emergentes. Y luego, obviamente, que al menos por un plazo eso es un riesgo importante. Hoy día el mercado está dividido y aproximadamente la mitad piensa que esta subida va a ser en diciembre, algún porcentaje en octubre y otro porcentaje, en torno a un 40% durante el próximo año. La verdad es que tengámoslo claro, eso se va a producir. De hecho, hay muchos países emergentes, autoridades de países emergentes que han dicho, ojalá que se produzca lo antes posible para eliminar alguna incertidumbre. Hay que tener cuidado con ese argumento, porque la verdad es que cuando se produzca, la pregunta siguiente va a ser, bueno, ¿cuándo viene la siguiente subida? ¿Ah? O sea, esto es un proceso continuo. Así que, pero bueno, esto es algo que viene, pero tengamos claro, más allá de que probablemente sea el cambio en política monetaria más anunciado en la historia de la humanidad, igual va a producir alguna incertidumbre. De hecho, cada vez que se menciona la posibilidad, se produce esta incertidumbre. El otro riesgo grande es América Latina, y en particular América Latina, yo ya les decía, Brasil es importante para nosotros. Hay una depreciación muy fuerte de su moneda. En los últimos días lo hemos visto como ha llegado a mínimos históricos, una caída muy significativa en su mercado bursátil y un aumento también importante en sus premios por riesgo. Eso desde el punto de vista externo, son los riesgos externos. ¿Cuáles son los riesgos? Entonces, el riesgo externo, básicamente China, emergente, Brasil, política monetaria en Estados Unidos. Unos son más de corto plazo, otros son más de mediano plazo. En Chile, desde el punto de vista de la actividad, nuestra principal preocupación es lo que está sucediendo con la confianza de empresas y consumidores. Vemos ahí que en el margen, ambas, la línea roja es la de consumidores, la línea azul la de empresas, están en niveles que son particularmente bajos. Son niveles que no son demasiado distintos a los que tuvimos en la crisis financiera global de 2008-2009. Y la verdad es que la situación objetiva de la economía es significativamente mejor que la que tuvimos entonces. Se habla de crisis económica, pero la verdad es que la economía está creciendo entre 2 y 2,5%, que en el contexto, al menos de lo que está pasando en la economía de exportadores de commodities y en la economía de América Latina, está dentro del promedio, bastante por arriba del promedio, porque Brasil tira el promedio para abajo, pero digamos dentro de la mediana. O sea, está la economía creciendo a tasas relativamente moderadas, pero relativamente razonables, dada el contexto internacional. Sin embargo, los indicadores de confianza muestran una situación que en teoría sería mucho peor. Nuestras predicciones de crecimiento asumen que los indicadores de confianza empiezan a revertirse. Moderadamente, no esperamos ningún salto brusco, pero empiezan a revertirse moderadamente. Obviamente, si eso no se produce, es un riesgo desde el punto de vista de la actividad. Y desde el punto de vista de la política monetaria, la alta y persistente inflación es el principal riesgo que nosotros observamos. La inflación no solamente es alta, ha mostrado una persistencia importante, que tiene que ver, por supuesto, con los mecanismos de indexación que tenemos, etcétera. No obstante, desde el punto de vista de política monetaria, la noticia positiva es que las expectativas de inflación, que son muy relevantes desde el punto de vista de la conducción de la política monetaria, siguen ancladas, las expectativas de inflación a 2 años siguen ancladas en nuestra meta, que es de 3%. Es decir, el mercado espera que la inflación vuelva gradual, lentamente, pero que vuelva a ese 3%. En Chile, la política monetaria, como decíamos, sigue siendo significativamente expansiva. En este gráfico lo que vemos es la tasa de interés de política monetaria real, es decir, la tasa de política monetaria menos la tasa de inflación. Y vemos que en el contexto de América Latina, Chile tiene la tasa de interés real más baja. Y si tomamos otros países parecidos a Chile en el sentido que son exportadores de materias primas, también Chile tiene la tasa de interés más baja. Esto lo hicimos con la tasa de inflación actual. Pero si hacemos esto mismo con la tasa de inflación proyectada a 12 meses por los respectivos bancos centrales, la situación es básicamente la misma. En otras palabras, repito que hemos tenido una política monetaria muy expansiva y sigue siendo muy expansiva. Y nuestra proyección es que seguirá siendo expansiva, aunque algo menos que lo que es hoy día. Déjeme terminar con algunos comentarios finales. El escenario externo se ha vuelto definitivamente más complejo y es algo que tenemos que tener en cuenta. La inflación ha sido muy persistente en un contexto de gran depreciación del peso y de holguras de capacidad que son agotadas. Ya hablé del tema de las holguras de capacidad y de la preocupación que hay sobre la inflación. Los riesgos
para la actividad están sesgados hacia la baja. Nosotros tenemos, decía, una previsión para este año entre 2 y 2,5%, el próximo año entre 2,5 y 3,5%, y ambos los vemos sesgados a la baja por estos riesgos que vemos tanto externos como internos. Una actividad lenta como la que tenemos hoy día requiere una política monetaria expansiva, pero la convergencia de la inflación al 3% también requiere moderar el actual impulso monetario. Y dado los antecedentes recientes, repito lo que dijimos en nuestro último comunicado de política monetaria, prevemos que este proceso, el proceso de reducción del fuerte impulso monetario que tiene la economía chilena, comenzará en el corto plazo. Y cuando decimos corto plazo, es decir, relativamente pronto. Muchas gracias.